en aquellas premiaciones. Así que cada uno de ustedes está invitado a participar. Eso es. Y hoy tenemos el honor, esta noche, siendo las 6:48, pues de presentar a las siguientes intérpretes. Ya van a aparecer aquí en línea. Eso es, ya tenemos por aquí a Giselle, Alejandra, que son las colaboradoras del día de hoy. Nos van a contar un poco más abiertamente, pues qué es aprender como tal, esa vivencia de la lengua. Así que les doy paso, teachers. Bueno, comenzamos explicando pues qué es la lengua de señas y pues en la presentación se explica muy bien y empieza mencionando que es un idioma muy natural de los idiomas, pues, muy sexual. Y que sea muy estilo diferente de lenguas habladas, todos estamos que las lenguas habladas como el inglés, el francés, el alemán, son muy lineales, ¿no? No tienen esa versatilidad que tiene la lengua de señas, que es visogestual. Y pues la lengua de señas siempre está en transformación por los diferentes contextos en los que la lengua de señas y los usuarios, que son los sordos, o incluso nosotros los oyentes también llegamos a ser usuarios de la lengua de señas cuando lo requerimos, cuando necesitamos entender a las personas sordas o los sordos necesitan entender a las personas oyentes o a los que hablamos en este caso. Eso básicamente sería pues lo que es la lengua de señas. Ok, cabe resaltar que como nos dice la teacher, es un idioma muy movido, ¿cierto? Como le dice, no es lineal, no es como de pronto el ruso, que se oye así todo bravo. No, aquí es gestual, es de caracterización también, y es de alguna otra manera un idioma bonito, un idioma alegre, y de alguna otra manera pues que genera esa inquietud de que, oiga, ¿qué tenga pero qué están diciendo? Eso es. Oscar, ¿nos presentas la otra diapositiva, por favor? Eso es. Objetivos del día de hoy. Pues la idea es que cada uno de ustedes en esta participación, ¿cierto? Como asistentes, puedan acercarse un poco más a aquellas personas sordas, ¿cierto? Que puedan interiorizar un poco más lo que es el idioma y lo que podríamos llegar a hacer conociendo un poco o sencillamente analizando, colocándonos en los zapatos de otro. ¿Listo? Objetivos también de la lengua de señas, motivar el aprendizaje de esta lengua acudiendo a entidades idóneas, ¿cierto? O sea, no es que, ay, venga, yo un día aprendo lengua de señas, ya hay entidades creadas para ello, ya hay personal capacitado, es abierto a todo el mundo, como lo decíamos ahorita en la tarde, ya hay algunos videos y demás donde pues cada uno de ustedes participantes pues puede ir aprendiendo un poco más de ello. ¿Listo? Las teachers desean completar en algo más de lo que yo acabo de decir o corregirme en su defecto. Está perfecto. Listo, Oscar. Vamos. Bueno, aquí sí las dejo. Es más del área de ustedes, así que teachers les doy paso. Bueno, como tal, y cómo se describe en esta parte, las personas sordas con discapacidad auditiva
están dentro de la clasificación de esa discapacidad sensorial, donde hace referencia como una persona tiene esta discapacidad cuando pues presenta alteraciones a nivel, pues, o sea, ya sea su percepción auditiva o visual. Entonces aquí se hace la clasificación de tres categorías como tales. Una es la discapacidad auditiva, también está la discapacidad visual, que hace referencia a las personas ciegas, y está la otra clasificación, que es otra discapacidad, que es cuando se unen las dos, la sordoceguera. Entonces, nosotros pues nos enfocamos en la atención específicamente a las personas con discapacidad auditiva, que son las personas sordas, aquellos señantes que mediante su lengua pues expresan sus emociones, necesidades o requerimientos según sea el caso. Entonces, a nivel estatal o por normativa de ley, siempre se hace referencia a la persona con discapacidad auditiva. Pero ya para nuestro léxico, podemos nombrarle o denominarle como la persona sorda o preferiblemente por su nombre. Entonces, esto sí agradezco que pues se incluya en nuestro léxico, en nuestro vocabulario, llamar a las personas como la persona sorda o el sordo o la sorda, ¿cierto? Para quitarnos esa estigmatización que se tiene, que es el sordomudo. Entonces, cuando decimos sordomudo, en realidad es la persona sorda o, bueno, el chico sordo o sorda, ¿cierto? Entonces, agradezco que por favor lo incluyamos en nuestro léxico como cultura general. Ok, gracias, teacher. Hago una acotación, tenemos a los aprendices también, a la comunidad del centro de Río Negro. Un saludo cordial. Les habla Oscar Plazas, the person in charge of Bilingualization Program, la persona encargada del programa de bilingüismo del SENA, del Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha. Bueno, teachers, ojo, lo que nos acaba de decir la teacher, no es sordo, mudo o emite sonidos, es sordo o la persona sorda, o en su defecto por el nombre característico de cada una de las personas. Gracias por esa acotación. Osquillar, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí pues básicamente está la especificación de la discapacidad auditiva, que Giselle, pues la profesional, nos explicará un poquito más de ello. Bueno, pues aquí en esta diapositiva entonces podemos ver que hay personas que nacen o por algún accidente o por alguna situación llegan a ser personas sordas. Entonces tienen una pérdida bastante significativa en la audición, entonces eso las hace ser personas sordas y ellas no tienen la capacidad de escuchar completamente la información o lo que se esté hablando alrededor de ellas. La persona hipoacúsica, entonces, es aquella persona que tiene, puede escuchar un poco por alguno de los dos oídos o tiene restos auditivos en ambos oídos, pero lo que escucha es muy mínimo, muy poco y no alcanza entonces a entender o a captar totalmente toda la información que ella necesita en el momento. Entonces, por eso en ocasiones estas personas hipoacúsicas también requieren de ciertos apoyos para que puedan entender la información a cabalidad. Y está el tercer grupo que menciona la diapositiva, personas con limitaciones auditivas. Entonces, pues entrarían estas dos, las personas sordas y las personas hipoacúsicas, e incluso aquellas personas que por alguna circunstancia en la vida perdió el sentido del oído. Incluso personas mayores, ya muy adultas, 60 o 70 años, han perdido su sentido del oído, también está incluidas dentro del grupo
de pérdida auditiva. Esas son las categorías básicamente en las que se incluye a las personas con esta discapacidad auditiva. Muchas gracias, teacher. Damos paso a la siguiente diapositiva. Aquí pues vamos a ser un poquito más abiertos, vamos a preguntar, vamos a ir un poquito más allá de más que una clase de lengua de señas, pues conocer cómo fue que aprendieron, que si es ahora un proyecto de vida, qué tips nos dan las teachers de pronto para iniciar nuestra formación en este idioma y obviamente seguir sus consejos y sugerencias al pie de la letra. Entonces, como primera pregunta, pues que nos cuente cada una de ustedes cómo y cuándo aprendió lengua de señas colombianas, cuál fue esa experiencia. Entonces le damos paso a Giselle y después a la gitana. Ok. Bueno, pues en mi caso, cuando estaba en el colegio, cerca de la institución donde yo estaba el INSOR. Entonces, cuando salíamos ya para las clases, terminábamos las clases, salía también el INSOR, que en ese momento, en ese tiempo funcionaba como colegio. Entonces salían los niños sordos y pues siempre me llamó la atención que ellos movían las manos para poderse comunicar entre ellos. Me llamó mucho la atención y quedé con esa inquietud y ya con el tiempo conocí personas sordas y que me enseñaron. Tuve la oportunidad de ser amigos sordos, entonces ellos mismos me enseñaron el idioma y empecé a conocer sobre su cultura, su comunidad sorda, todo lo que tiene que ver con ellos. Entonces fue muy bonito y me gustó haber entrado en este mundo de los sordos. Así fue como aprendí la lengua de señas. Gracias, teacher. Teacher Aleja. Bueno, en mi caso fue a raíz de una familiar. Ella, pues, ya mayorcita, pues yo la conocí ya mayorcita. Ella, pues, viviendo en el departamento de Santander, allí, pues, no se daba mucho acceso a la educación. Bueno, ella, pues, como que sembró en mí esa inquietud, ¿cierto? Y ver que pues no tenía como esas opciones de acceso a educación y otras como de pronto como participación social, bueno, y otras. Entonces como que eso lo mueve a uno. Bueno, si no se puede en esta generación, entonces en otra y que le pueda beneficiar. Así que, pues prácticamente que no solamente allí, sino ya en la capital, que es donde yo he vivido desde chiqui, he llegado también a tener contacto con las personas sordas y es así como empiezo a aprender lengua de señas, al interactuar con ellos, aprender de su cultura, de sus intereses. Es decir, que aproximadamente más de 20 años, el estar en contacto con ellos me ha enseñado mucho acerca de su cultura y ya como socióloga, pues uno ya empieza a cambiar la percepción respecto a esta comunidad. Gracias, teachers. Bueno, vamos a interiorizar un poquito más en que nos cuenten, venga, ¿cuándo uno se da cuenta, cuándo se dieron cuenta que el idioma de lengua de señas podía ser su proyecto de vida? O sea, de tomarlo sin llegar de pronto y respetar, venga, vamos a tomarlo en serio, se volvió parte de mi vida y seguimos adelante con él. Entonces, teacher Giselle, tienes la palabra. Bueno, pues nunca me imaginé que el entrar en esta comunidad y conocer el idioma de ellos, la lengua de ellos, su cultura, nunca pensé en trabajar como intérprete. Las circunstancias de la vida me llevaron a trabajar y a tener esta profesión de intérprete que pues es muy bonita. Y ahí fue donde me di cuenta, las circunstancias de la vida me
me pusieron entonces a trabajar como intérprete y pues lo disfruto, es bonito poder abrir las puertas, poder ayudar a la comunidad a que se dé a conocer, porque eso es lo que realmente nosotros hacemos. Listo, gracias por las palabras, teacher. Te cedemos el micrófono, Alejita. Bueno, en realidad, sí. Pues uno, o pues personalmente, empecé a interactuar con la comunidad sorda, me fui enamorando del idioma, de sus características, que es una lengua totalmente diferente. Así que poco a poco, pues uno se empieza a envolver y de un momento a otro cuando, wow, o sea, ¿cómo así? Esto de verdad me puede encarrilar. Pues es interesante porque pues uno nunca se imaginó, o personalmente yo, o sea, no tenía en mi mente ni mi meta de ser intérprete de lengua de señas, pero las bondades que tiene el ser intérprete de lengua de señas, al poderte desempeñar en diferentes áreas, campos, hacer acompañamiento a, pues a personas aquí y allá. Entonces es muy interesante y pues muy enriquecedor, de verdad. Gracias, teachers. Y bueno, aquí viene la tercera, pues muy ligada a lo que les acabo de preguntar. ¿Ha sido gratificante? En qué aspectos? Obviamente en la parte personal, en lo laboral. ¿Qué hemos podido allí de tener como, o de decir que venga, sí es gratificante por esto y esto y esto? ¿Y cómo se ha vivido o lo han vivenciado ustedes? Bueno, pues es gratificante ver cómo nuestro trabajo puede ayudarlos a ellos a alcanzar los sueños que ellos tienen, las metas que tienen como personas, a también poder ayudarlos a que ellos crezcan. Entonces esa parte es gratificante. También es bonito conocer diferentes temas porque pues el ser intérprete nos permite estar en diferentes contextos. Entonces eso nos da la oportunidad de abrir nuestra mente y poder aprender. No solamente el sordo aprende, sino yo también como persona y como intérprete aprendo y me enriquezco. Entonces eso también es gratificante, ¿no? También nos ayuda a crecer y los dos vamos a la par. Y pues el ver que él está creciendo, pues eso llena y ayuda como que este trabajo vale la pena porque pues este trabajo aparte de ser un trabajo es muy humano, ¿no? Porque se hace con amor, por querer ayudar al sordo a que salga adelante, a que alcance sus sueños, a que alcance lo que él quiere, lo que él desea. Entonces, como antes ya se tuvo el contacto, no solo por el interés de alcanzar una forma de vida, sino por conocerlos, el estar en contacto con ellos, se aprende a apreciar y a querer esta comunidad, a querer a las personas sordas. Y esto definitivamente ayuda a que sea más gratificante aún el verlos crecer a ellos, porque pues ya hay una vocación, hay un amor interno para hacer este trabajo. Es correcto, gracias, teacher. Aleja. Sí, es verdad, es gratificante ver a los chicos, por ejemplo, en mi caso, chicos sordos, chiquis, y que después ya uno los ve y que de la vida. No, está estudiando en el exterior. ¡Wow! ¿Cómo así? O sea, es muy chévere y cada experiencia de cada chico es muy enriquecedor, se aprende mucho. Y pues personalmente al ver que, pues ya teniendo una perspectiva diferente, ¿cierto? Entonces, ver
como una persona, pues que con esa estigmatización social, esta persona se puede, digámoslo así, que desarrollar, desenvolver de una manera independiente. Entonces ya como que como socióloga yo digo, no, ya realmente se reconoce a esta persona como ciudadano, que puede participar socialmente, puede opinar, se le reconoce como persona, se le reconocen sus derechos, su cultura, así sea minoritaria. Entonces eso es, para mí, eso es gratificante. Eso es. Y mira las palabras que nos dicen, o sea, es ver el crecimiento, de alguna u otra manera el esfuerzo y también el idioma, aunque sea lengua de señas colombiana, también abre puertas. Y de alguna u otra manera encarrilar a aquellos estudiantes o aprendices a ver el mundo de otra manera, pues significa sencillamente una mejor vida, un mejor futuro. Con esto les hacía hace un rato, en la tarde, una pregunta aquí, también vuelvo y la retomo, también para los asistentes. Mire que este idioma también abre puertas, no solo como ser humano al hacer una acción, algo de voluntad, sino también laboralmente. Entonces también de pronto ese testimonio que nos lo dieran cada una de ustedes, al decir que venga, sí es otro idioma más oficial, porque no es un idioma ahí cualquiera, no, es un idioma oficial colombiano. En muchos países está ya como idioma, como lengua, y obviamente también hay mucha gente laborando a través de, pues, de esta lengua. Entonces cuéntenos un poquito de ello, my teachers, de ese trabajo. Bueno, pues del trabajo como intérprete es un trabajo constante, es un trabajo de crecimiento diario. Entonces, es un trabajo no solamente de pararnos a mover las manos, sino de estudiar, de apropiarnos de la información que se va a dar en la clase, de estar en contacto con los docentes y de investigación, porque pues definitivamente en esta carrera y como es un idioma que no es de nosotros, que no nacimos con este idioma, entonces tenemos que investigar, tenemos que saber cómo se explican, cómo se dice ciertos términos, que incluso hasta en español hay ocasiones en que, pues en mi caso no lo sé, no sé, no, me dicen alguna palabra o algo y no entiendo qué me están diciendo, entonces tengo que estudiar, investigar para así mismo poder expresarlo en lengua de señas de la manera más natural para que los sordos pues capten la información. Entonces es una carrera, es una profesión de aprendizaje constante, de crecimiento constante. Entonces es muy bonita por eso también, porque nos ayuda a estar creciendo, es una herramienta que nos ayuda a incluso a mejorar nuestra memoria, porque siempre estamos aprendiendo y estamos aprendiendo la lengua de señas también. Entonces, por eso hace de esta profesión algo pues muy bonito, muy interesante, muy constructivo. Todos los días lo estamos haciendo. Gracias, teacher. Bueno, con respecto a el desempeño como tal laboral, inicialmente pues confieso que pues nunca, pues yo no sabía que pues el desempeñarme o aprender esta lengua pues iba pues a recibir un pago, un salario por, ¿cierto? O algún honorario como tal por este ejercicio profesional. Lo desconocía. Pero con el tiempo respecto a las necesidades y a la demanda que se ha presentado a través del tiempo y que hoy día sucede, se llega a observar cómo a pesar de los pagos que deben de realizar entidades y otros, se está garantizando ese acceso a la información, se está cumpliendo ese derecho a las personas con discapacidad auditiva
Y eso es, claro está, somos un gremio muy pequeño, razón por la cual hay mucha demanda. Entonces, como lo mencionábamos en la tarde, pues fácilmente se te pueden presentar diferentes opciones y tú escoges. Entonces es una oportunidad para interesarse y en especial que sea realmente con un enfoque de prestar un servicio y un apoyo a una comunidad, pues para que realmente sea efectivo este tipo de derechos. Es correcto, teacher. Y evoco las palabras que vos dices y de pronto le coloco el granito de arena mío. Es un enfoque humanístico, ¿sí? Uno hace una labor grandísima, entonces cualquiera de los asistentes, si cree que tiene la vocación, la paciencia, el ganas de pronto de estar a tono con la población sorda, puede ser un proyecto de vida, puede ser un idioma para aprender, para desempeñarse, como dice la teacher, pues laboralmente. No pasa como en otros trabajos que de pronto no hay oferta, que al contrario hay mucha oferta y parte de la vocación de cada uno de ustedes, pues queriendo hacer de pronto esa labor. Entonces, teachers, aquí de pronto si algún asistente, venga, yo estoy interesado, siente que tiene la vocación, siente que se puede desempeñar y hacer un rol importante dentro de la sociedad, ¿qué sugerencias, qué consejos, qué tips les podemos dar? Oiga, venga, usted quiere enrolarse un poquito más por este lado, por aprender este idioma, porque es un idioma más, o sea, no es solo inglés, no es solo alemán, no es solo francés, está lengua de señas. ¿Y qué consejo le damos a aquellos asistentes que están aquí escuchándonos y viéndonos? Pues un consejo que pues en la tarde también mencionamos es estar en contacto. Si tienen la oportunidad de conocer a algún sordo, pues arriesgarse. A veces nos da miedo, la timidez o nos hace reprimir el deseo de comunicarnos con ellos, ¿no? Como, ay, yo no sé comunicarme, no sé qué decir, no sé cómo. Pero el arriesgarnos es la oportunidad que nos abre la puerta a conocer a esta persona sorda e incluso conocer el idioma de ellas. Entonces es una oportunidad de aprender el idioma porque es la única forma y es la mejor forma. Aunque hay cursos en FENASCOL, por ejemplo, en la Federación Nacional de Colombia para Sordos y en INSOR, son instituciones que ofrecen cursos para las personas que están interesadas en aprender lengua de señas. Pero pues también una forma muy útil es aprendiendo con los mismos sordos. Ellos te van dando lo que tú vas necesitando para comunicarse con ellos. Gracias, teacher. Sí, es verdad y es interesante que independientemente de la carrera o del idioma que tú aprendas, o sea, lo más importante es que tengas la vocación, que ames y te apasione lo que tú haces. Porque ser intérprete es hoy estar de pronto en un aula de clase y mañana te tienes que parar delante de 1000 personas. O sea que tiene que apasionarte lo que haces. Y más con una lengua que es visogestual. Entonces, si realmente quieres aprender, hacerlo de una forma que yo sienta que me salga de acá y yo diga, listo, voy a aprender, mi vocación es esa, y apoyarla, porque prácticamente uno llega a convertirse como en un apoyo en sus luchas, en salir adelante, en esos avances de éxito, de reconocimiento de la comunidad sorda. Entonces, de eso se trata. Y ese sería mi consejo, que salga de acá, del corazón. Eso es, teacher, muchas gracias. Damos paso a preguntas de la audiencia. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia de pronto allí, escríbanosla de una vez. Las intérpretes les darán su punto de vista, qué consejo
aquella sugerencia pues de parte de ellas. Así que quedamos atentos. Por aquí sale, ¿cuál es el origen de la lengua de señas? Nos dice por aquí Karen. Teachers, cualquiera de las dos, no se peleen por el micrófono. Bueno, inicialmente, la lengua de señas, bueno, como tal, la persona sorda existe desde la civilización egipcia, ¿sí? Y persona que nacía sorda iba muriendo, porque el mito era que pues era una maldición de Dios, ¿no? Y otras. Ya para la época, ya para 1800 y algo, entonces en Europa, la sociedad francesa, específicamente el profe Lepe, este profe se empieza a tomar la molestia de ver que hay personas, hay jovencitos en colegios de religiosos donde meten allí a las personas sordas o con discapacidades, diversas discapacidades, pero específicamente los sordos empiezan a expresarse moviendo las manos. Este profesor, este estudioso empieza a ver que ellos empiezan como a transmitir información, que se ríen, que cuentan, que se pueden enamorar, y esto causa muchísima curiosidad, no solamente a los chicos, sino al director de este colegio, y con el tiempo, él dedica espacios para poderles enseñar cositas con gráficas y empieza a ver que se puede interactuar con él. Entonces, con las personas sordas. Entonces, a raíz de ese momento, se empieza a reconocer que la lengua de señas es una forma, es un idioma, es una lengua, aunque en su momento no se reconocía como lengua aún, lo consideraban como un código de comunicación. Ya para nuestro país, nuestra nación, para los 50, más o menos para 1950, 1960, ya empiezan, o antes más o menos, empiezan a llegar aquí, nos acompañan eruditos, jesuitas, etcétera, y ven que también aquí hay personas con esta discapacidad, así que también empieza a influenciar, empiezan a enseñar esta lengua. Así que la lengua de señas colombiana tiene una mezcla de Norteamérica, francesa y otros. Y surge la lengua de señas colombiana caracterizada por el entorno nacional. Así que, pues ya poco a poco empieza a tener un reconocimiento. Pues aquí hago una breve historia porque si no me quedaría aquí unas 3 horas No, uy, pero eso es grandioso. Imagínate, no conocíamos eso. No lo conocíamos. Pero en general, ajá. Dios santo. Y, Sí, y mira la casualidad. Muchas de las lenguas de los idiomas pues son mezclas de varios idiomas. Entonces aquí pues lo que nos cuentas es que, oiga, no estamos solitos, no nacimos por nacer, sino que sencillamente ha sido una construcción pues de años. Eso es. Algo, otra pregunta por allí curiosa. Dice, ¿cómo se comprobó que falta un sentido, que la falta de un sentido agudizaba más los demás? ¿Cómo se comprobó que la falta de un sentido? Me imagino que, que hace referencia a que, bueno, al no estar uno, los demás salen a brote. Algo así, me disculpan lo colombiano. Las teachers de pronto nos darían un punto de vista de pronto más profesional, más... Pues pensaría yo que
o es así realmente, ¿no? La necesidad de comunicarse. Todo ser humano necesitamos comunicarnos de alguna forma. Entonces, esa necesidad hizo que los sordos buscaran alguna herramienta, y la herramienta fue buscar otro sentido que supliera lo que no tenían o lo que no tienen. Entonces, pues de ahí también pues nace la lengua de señas, ¿no? Esa necesidad de comunicación hace que ellos aprendan más rápido, que sean más visuales, que puedan, que el cuerpo, los gestos, que todo sea un todo para su lengua. Esa necesidad de comunicación lo hace, lo hace interesante, importante. Por Ok. eso. Teachers, me llega aquí una pregunta interna, me parece muy interesante y mira cómo suena. Permítame, aquí ya se la leo. Dice lo siguiente, mire, ¿qué hacer en caso de tener un bebé pues con problemas de audición ya identificado y cómo hacer que aprenda la lengua? Mira esto es ¡pum! Ustedes nos pueden dar algunos consejos allí, porque yo tengo un baby y eso, no sé. Sí, pues realmente todos somos vulnerables a llegar a ser personas con discapacidad X o Y. Entonces, sí, específicamente es una discapacidad auditiva. Dentro de los consejos, específicamente para esta pregunta, sería mamá y papá, por favor, aprendan lengua de señas. Y por favor, enfóquense desde un punto de vista no clínico, sino antropológico. ¿Cuál es el enfoque clínico? El enfoque clínico es que a mi hijo le falta, es que mi hijo no escucha, es que mi hijo tiene su problema auditivo, no, es que, ¿cierto? Ese es el enfoque clínico. Pero el enfoque antropológico es llegar a comprender que mi hijo es bilingüe, nació bilingüe. O sea, que me exige a mí que debo aprender una segunda lengua. En este caso, es la lengua de señas. Razón por la cual, entre más rápido mamá y papá empiecen a aprender la lengua de señas, maravilloso. Y ayudar a nuestro bebé a que pueda interactuar con chiquitines que manejen la lengua de señas, donde en instituciones educativas para chicos en Bogotá hay aproximadamente como más o menos 10, 12 instituciones distritales que les facilita ese proceso. Entonces, o sea, ánimo, felicitaciones, por fuerza, eres un papá bilingüe, una mamá bilingüe y hay que aprender. Oye, mira, otra percepción, uno creerá que con miedo, Dios mío, ¿qué pasará? Y otra percepción, venga, somos bilingües. Ya hay otra lengua. Muchas gracias por sus apreciaciones. A cada uno de los asistentes, pues agradecerles el momento, aprovechemos que ellas están aquí de pronto para una que otra pregunta. Desde el Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, pues contamos con la fortuna de tenerlas. Los que están de otros centros, pues sepan que en su centro SENA, también hay intérpretes, ¿cierto? Que el SENA está desde hace unos años con la tarea muy juicioso de, obviamente, de incluir aprendices con diferentes discapacidades, y eso ha permitido que nuestra comunidad de instructores crezca pues de una manera agradable, y que tener una intérprete en el centro significa de alguna u otra manera tener otra teacher más que nos apoye en un idioma, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Algunas palabras, teachers, de pronto para finalizar. Aquí llegó el pollito. Bueno, no, pues muchísimas gracias por la invitación. Espectacular el poder compartir y tener en cuenta, pues, cómo podemos cada uno de nosotros aportar o dar esa semillita, ¿cierto? Para ese,
pues digámoslo así, qué bueno aportar algo, ya que somos una nación en proceso de desarrollo y que hay muchas personas sordas que pues en realidad requieren de nuestro apoyo, que requieren que muchos no tienen esa facilidad de acceso a la educación, a la información. Entonces, ¿cuánto podemos cada uno de nosotros aportar, facilitarles la vida y dar pues un granito de arena, ¿cierto? Al servicio a la comunidad? Eso es maravilloso. Sí, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestra experiencia de lo que hemos aprendido durante los añitos que hemos llevado a cabo esta práctica. Gracias, de verdad que es muy bonito que las personas se den cuenta que los sordos existen, que son personas que tienen muchas ilusiones en la vida como los demás y que podemos nosotros ser parte del sueño que ellos puedan tener. Ok, última cosita, vayámonos con la seña de yo amo el SENA. Todos los que estamos aquí estamos vinculados al SENA y de una u otra manera pues sentimos esa gratitud, ese amor, ese cariño, ese respeto por nuestra entidad. Los teachers, colabórennos ahí con enseñarnos cómo es yo amo el SENA. Bueno, esta tarde mencionábamos que hay dos formas de decirlo, ¿no? Una forma es yo amo. Y la otra forma es esta. Entonces, con esta forma es como una transliteración, mencionábamos esta tarde, repitiendo lo mismo, que es una transliteración de I love you. Es I, porque esta es la I, love, esta es la L, you, I love you, con el movimiento. Y cena, pues la seña cena la tiene Alejita. Sí, entonces, cena, decimos así, cena. Y para expresar completa la frase, entonces sería, yo amo al SENA, sería la primera forma. Y la segunda sería, I love you, el SENA. Amo el SENA. Ok, teachers, muchísimas gracias a cada uno de nuestros asistentes. Agradecerles por estar aquí, por llevarse un poquito más de conciencia a cada uno de sus hogares y sencillamente de que lleven también, oiga, no solo es inglés, no solo es francés, no solo es italiano, también es lengua de señas, un idioma nuestro que también lo pueden aprender de vocación y obviamente de alguna u otra manera hacer su proyecto de vida. Así que, teachers, muchas gracias. Agradecerles a Aleja, a Giselle por el espacio, al centro de Río Negro, si no estoy mal leído ahorita, me disculparán si me equivoco, la asistencia, a cada uno de ustedes, aprendices, teachers y administrativos de nuestra entidad. Entonces, muchas gracias. Bye, bye. Take care. God bless you. I love you. Bye, bye. Muchas gracias por la invitación. Bueno.